Buen día, ¿me escuchan? Buen día, sí, se lo escucha. Buenos días, Buen día. compañeros. Buen día para todos. Bien. Entonces, continuamos con lo que es el tema de hongos. Y hoy vamos a ver lo que son los hongos de la clase Ascomycetes. La clase Ascomycetes, conocidos como hongos en sacos. Conocidos como hongos en sacos. Aquí encontramos levaduras, mohos, oidios, o también llamados mildios pulbulentos. Generalmente son hongos macroscópicos que tienen la forma de una copa. También encontramos las trufas, encontramos las morillas. La mayoría de ellos son saprobios y su cuerpo fructífero es de fácil observación. Viven en el agua, también en aguas dulces, también los hay en aguas marinas o en aguas saladas. También parasitan algunas algas y desarrollan y se crecen también sobre la tierra y sobre todo donde hay materia orgánica en descomposición y donde también se encuentra el excremento de los animales herbívoros. Como decía, estos hongos en forma de saco que generalmente contienen 8 ascoesporas. Entonces, por eso ellos reciben el nombre de Ascomycetes, porque está formando ascas. Y esas ascas que tienen forma de sacos, ustedes aquí pueden ver las ascas, y generalmente tienen 8 ascoesporas, 2, 4, 6, 8 ascoesporas. Hay otra clase de hongos, ascomycetes, también pueden llegar hasta 64 esporas, pero mayormente tienen 8 ascoesporas. Ahí pueden ustedes ver las ascas, que tienen la forma de sacos, y dentro de ella se forman las ascoesporas. Y eso es lo que lo caracteriza a este tipo de hongos, porque están formados por sacos que reciben el nombre de ascas. Igual acá pueden apreciar las ascas con sus respectivas ascoesporas. Ahí tienen sus ascas y tienen sus 8 ascoesporas. Y vamos a hablar sobre el ciclo de reproducción de los ascomycetes. Este ciclo de reproducción es tipo oogámico. También hay un tipo de reproducción asexual. Y tenemos un tipo de reproducción sexual. Aquí tenemos el hongo, la estructura del hongo en forma de copa, y está formado por gran cantidad de ascas, Esas ascas que tenemos acá, está formado, le dan la forma al hongo, le dan una forma de copa. Vamos a tratar de ampliarlo un poquito más para poderlo apreciar. Bien, entonces vamos a empezar con lo que es el ciclo de reproducción asexual. El ciclo de reproducción asexual. Aquí tenemos la asca. Tenemos la asca que ya ha formado sus ascoesporas. Llega el momento en que estas ascas se rompen y liberan a las ascoesporas. Ahí ustedes pueden ver las ascoesporas que son liberadas. Pero si ustedes se fijan, las ascas, las ascoesporas tienen diferentes tonos. Uno está con un color rojo,
y los otros están con un color azul, ¿no? Son haploides, obviamente son haploides, y esto quiere decir que vamos a tener una serie de ascas que son positivas y una serie de ascas que también son negativas, pero ambas ascas van a seguir un proceso de reproducción vegetativo, o sea, un proceso de reproducción asexual. Entonces se liberan las ascas, estas ascas se liberan, caen al suelo o en algún lugar donde hay materia orgánica y nuevamente se empiezan a germinar las ascoesporas, en este caso este tipo de ascas, o ascoesporas empiezan a germinar y a desarrollar un nuevo micelio. Y así continúan reproduciéndose de una forma asexual. Entonces, llega el momento en que este tipo de ascas tienen una gran cantidad de números, entonces ya va a tomar el hongo como una forma de copa. Pero este es un hongo que se está reproduciendo de una forma asexual, Bien, aquí ya tenemos el hongo, igual como lo tenemos acá, ¿ya? Pero acá este hongo va a ser un ciclo de reproducción sexual. Se va a reproducir de una forma sexual. Y acá ustedes pueden apreciar sus hifas, estas son sus hifas del hongo, y estas hifas se prolongan en el sustrato, en el suelo donde se encuentran, y de esas hifas va a surgir un ogonio y un anteridio. Entonces, ya se van a formar de sus hifas, se van a formar dos órganos sexuales, un ogonio y un anteridio. Cada ogonio tiene ocho núcleos y cada anteridio tiene 8 núcleos. Llega el momento en que viene el proceso sexual o propiamente dicho va a haber lo que es el paso de los núcleos del anteridio en busca de los núcleos del ogonio. O sea que también le podemos decir, estos son núcleos, si quiere le podemos llamar núcleos positivos y estos podemos llamarlos núcleos negativos, ¿ya? Si ustedes también pueden utilizar el término, si pueden decir, estos son células espermáticas y estos son ogonios, son ósferas, que viene a ser prácticamente todo lo mismo. Si es más fácil para ustedes diferenciarlos como un núcleo positivo y un núcleo negativo, igual no hay ningún problema. Pues llega el momento en que se forma un tubo de conjugación. Pueden ver ese tubo de conjugación donde todos los núcleos del anteridio pasan en busca de los núcleos del ogonio. Llega el momento en que pasan estos núcleos y van buscando una parejita, van formando parejitas. O sea, como hay ocho núcleos positivos y 8 núcleos negativos, pues cada uno forma una parejita, un par. Pero no se fusionan todavía no se fusionan, sino simplemente se encuentran los dos núcleos. Entonces, cuando ya se encuentran los dos núcleos, se empiezan a formar estas hifas. Estos deditos largos se llaman hifas. Entonces, empiezan a formarse estas hifas y todos los núcleos que estaban en pares empiezan a emigrar
a cada IFA. Empiezan a emigrar a cada IFA. Entonces aquí ya podemos ver que el ogonio queda vacío y los núcleos en pares se van a los extremos de las IFAs. Ustedes fíjense en el color. Ahí tenemos color azul y tenemos color rojo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos núcleo positivo y tenemos un núcleo negativo. Cuando ya llegan a la parte terminal de la IFA, ustedes pueden apreciar que se empieza a formar un gancho. Un gancho y se van a formar una serie de un tabique que los va a separar estos dos núcleos. Fíjese en el color. Estos dos núcleos que le estoy marcando van a quedar separados por este tabique. Han visto que se ha separado y aquí se forma otro tabique y solamente quedan estos dos núcleos aparte. Estos dos núcleos aparte. Igual me queda este núcleo de acá y me queda este núcleo de acá. Este núcleo y este núcleo. Entonces, la IFA continúa creciendo, se va encurvando y viene en busca de este núcleo que tengo acá abajo. Este núcleo viene en busca de este. Y pueden ver que aquí ya los dos núcleos se han encontrado, se encuentran. Bien, ahora sí viene el proceso sexual. Acá tenemos dos núcleos que están juntos. Llega el momento en que se fusionan, se convierten en diploides. Igual estos dos núcleos se van a fusionar y se forman diploides. Como aquí ya ha habido un proceso sexual, entonces entra en una división de mitótica y me va a formar 4 y luego continúa en su mitosis y me forma 8 ascoesporas. Lo mismo va a suceder con este par de núcleos. Este par de núcleos igual entra en mitosis, me forma 4 y me va a formar otra asca con 8 ascoesporas. O sea que de cada par que se ha fusionado, me forma una asca. Y esa asca me va a formar nuevamente 8 ascoesporas. Entonces, a medida que se va multiplicando, se va reproduciendo, el hongo va tomando la forma de una copa. Como lo podemos ver acá. Entonces, esa es la estructura que tiene el hongo, una forma de copa. Bien, eso es el proceso de reproducción en los ascomycetes. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? ¿Está todo claro? Solamente para confirmar, el positivo sería para los anterinos. Por favor, me repite y por favor un poquito más cerca al micrófono. Por favor. El positivo sería para los anterinos. Sí, no, realmente yo les daba un ejemplo, ¿no? Yo les daba un ejemplo, como realmente es la gameta masculina, le he dicho que puede ser positivo, ¿ya? Y los núcleos del ogonio pueden ser negativos, o puede ser al contrario, no importa tanto eso. Lo importante es que son compatibles, porque uno tiene carga positiva y el otro tiene carga negativa, y llega el momento en que se van a fusionar, ¿ya? Simplemente acá por la coloración que tiene el cuadro, que permite que ustedes puedan apreciar los núcleos y cómo se fusionan los núcleos, ¿ya? ¿Otra pregunta? Estos ciclos tienen que practicarlos, esto lo tienen que practicar. Ya eso también se encuentran en el texto.
Bien, continuamos si no hay más preguntas. Y esa sería lo que es la forma de reproducción de los ascomicetes. Y aquí entramos a ver lo que son otro tipo de ascomicetes conocidos como las levaduras. Las levaduras. Y estas levaduras producen ascas solitarias. Aquí son unicelulares que reciben el nombre de levaduras y pertenecen a la orden Endomycetales. Su tipo de reproducción es simple, también se reproducen sexual y asexualmente. La reproducción asexual se lleva a cabo por división celular. La reproducción asexual se lleva a cabo por división de la célula. Y la reproducción sexual es por gemación, o sea, por la formación de una yema. Bien, entonces vamos a ver cómo se reproducen, el ciclo de reproducción de las levaduras. Entonces, aquí tenemos las cepas de las levaduras, que es muy común, ¿no? Que ustedes compran levadura, que la utilizan para el pan. Ahí pueden tener ese tipo de cepas, ¿ya? Bien, ahí tenemos lo que es el ciclo de reproducción de las levaduras. Como también decía el nombre o pertenecer a la clase, es Saccharomyces, Ostosporus, ¿qué tal el nombrecito? Ya. Entonces, este tipo de levaduras, como les decía, tiene un tipo de reproducción asexual y una reproducción sexual. Entonces, vamos a ver lo que es el tipo de la reproducción asexual. Generalmente, el tipo de reproducción asexual se da cuando el núcleo se empieza a dividir y luego por un tipo de fisión se duplican todas las partes de la célula y llega el momento en que se separan y forman una nueva célula somática. Igual, esta célula que se ha separado va a sufrir el mismo proceso, llega el momento en que se duplican todas sus partes de su célula y llega el momento en que se separan por fisión. Entonces, ese es un ciclo de reproducción asexual por fisión, ¿ya? O sea, la célula se divide en dos y luego se separa y forma una célula hija, y así sucesivamente. Ahora, también pueden seguir el proceso de reproducción sexual, donde tenemos acá las dos ascas, los dos sacos o la levadura, donde su núcleo se divide y se divide en mitosis, se divide en dos, y ese núcleo se va desplazando hacia un extremo del cuerpo de la levadura. Ahí pueden apreciar que los dos núcleos se están desplazando hacia un extremo. Estos dos núcleos, obviamente, que son positivos y otros negativos. Entonces llega el momento en que estos dos núcleos se encuentran
¿ya? Y se fusionan. Aquí viene un proceso de cariogamia, donde los núcleos quedan juntos y ya viene el proceso sexual, donde de esos dos núcleos se forma una cigota diploide. Entonces aquí ya viene el proceso sexual y me forma una cigota diploide. Y esa cigota diploide entra en meiosis y me va a formar 4 a 8 nuevas esporas, nuevas ascas. Y ahí tenemos que aquí de esa fusión sexual se han formado 8 ascas nuevas. Obviamente que esta pared se rompe y se liberan las ascas. Se liberan las ascas y así continúa el ciclo de reproducción, en este caso sexual, de las levaduras. Entonces aquí ustedes pueden apreciar que se forman como una yema, ¿ya? Donde esas dos yemitas se encuentran y hay una conjugación entre ellas, donde los dos núcleos se encuentran y luego se fusionan, crean una cigota, esa cigota entra en mitosis en meiosis y me va a formar 8 nuevas ascas. Esas nuevas ascas se liberan y continúan el ciclo de reproducción. Bien, esa sería la forma en que se reproducen las levaduras. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bien, entonces las levaduras tienen importancia económica debido a la fermentación. Ayudan a formar alcohol y a formar dióxido de carbono como productos finales. También la levadura se utiliza en la industria cervecera y está constituida por cepas llamadas Saccharomyces cerevisiae. Son cepas que se llaman Saccharomyces cerevisiae, que son cepas de la cerveza, donde el crecimiento es continuo, o sea, las cepas se dividen constantemente hasta que el alcohol alcanza una concentración de 14 a 17%. También ustedes saben que las levaduras son utilizadas también en la industria del pan, en la panadería, en la repostería, etcétera, etcétera. Bien, eso es lo que está relacionado con las levaduras. ¿Ya? ¿Una pregunta? Bien, parece que no hay pregunta porque nadie dice nada. Doctor, Vamos. doctor, entonces Dígame. el núcleo se convierte en ascosporas cuando pasa a meiosis. Claro, que cuando ya el de los núcleos, en el tipo de reproducción asexual, el núcleo, o sea, prácticamente todo el contenido de la célula por fisión se duplica, se copia igual. Y llega el momento en que se separan por fisión, ¿ya? O sea, de la célula se divide, se copia idénticamente y esa parte que se ha copiado idénticamente luego se va a separar y forma una nueva levadura, ¿ya? Igual sucede acá con el proceso sexual, ¿ya? Se unen esos dos núcleos porque hay un proceso sexual, se forma una cigota y de esa cigota que se ha formado, de esta nueva cigota, obviamente que aquí me va a formar una nueva asca, esto me forma una nueva asca, como lo tenemos acá, y esta cigota empieza a dividirse y me forma 8 ascoesporas, me libera 8 ascoesporas y así continúa el ciclo de reproducción. Ya, doctor, gracias. ¿Ya?
Y aquí tenemos el otro tipo de reproducción, como les decía, por gemación. Tipo de reproducción por gemación, que también es un tipo de reproducción asexual. ¿Ya? Entonces pueden ver la célula, ¿ya? Con su núcleo, con una gran vacuola, y donde el núcleo empieza a dividirse. Este núcleo que tenemos acá empieza a dividirse y ya tenemos dos núcleos. Aquí ya se empieza a formar una evaginación, una yema, ¿ya? Y uno de los núcleos viene y emigra hacia la yema. Se forma una nueva célula con su vacuola, con su respectiva vacuola, y llega el momento en que se separa. Se separa y me forma una nueva asca, Entonces ahí pueden ver la otra diferencia de una reproducción por gemación, ¿ya? Bien, entramos a ver otro hongo conocido de los ascomycetes, conocido como el hongo del centeno y llamado Clavices purpurea. Este es un hongo altamente tóxico, altamente alucinógeno, y esto se da en el trigo, en la cebada, en la avena, mayormente en las gramíneas, los granos. Como puede usted apreciar, sobresale de la espiga como si fuera un ganchito, como un clavo, ¿ya? Y ese pequeño hongo es el que hace estragos también cuando se llega a consumir ese hongo. El cornezuelo, conocido como Clavices purpurea, es su nombre científico. Se llama Clavices purpurea. Es un hongo conocido como, o también de los parásitos, es un hongo parásitos. Generalmente afecta a la gran variedad de cereales y también se encuentran en las hierbas. Muy común en el cultivo del centeno. Es muy común en el cultivo del grano de centeno. Y cuando el núcleo del cornezuelo se deposita en la tierra, permanece en estado letárgico. Hoy se recibe el nombre de esclerosio. O sea, cuando este esclerosio, esto cae al suelo, puede sobrevivir largo tiempo. Hasta que llega el momento en que puede germinar cuando las condiciones no es favorable, o cuando ya en la próxima cosecha puede germinar y nuevamente contaminar a las plantas. Este cornezuelo también produce esporas, conocidas como esporas fúngicas. Dichas esporas tienen formas un poco alargadas y con un espesor más o menos de una micra. O sea, son esporas muy pequeñas. Obviamente que este hongo altera la calidad de los granos y la calidad de los henos y infecta y puede infectar incluso a los granos que son utilizados para alimentar a las personas o también para alimentar al ganado, como es el caso del heno. Y al consumirlo, este hongo produce una enfermedad llamada ergotismo. Este cornezuelo contiene alcaloides del tipo ergolina, como conocida la ergocristina y la ergometrina y ergotamina y ergocriptina. Todas estas sustancias tienen un amplio espectro de acción en el cuerpo, incluidos efectos vasoconstrictores a nivel circulatorio,
o de neurotransmisión. Eso quiere decir que destruye los vasos capilares, produce hemorragias y también puede afectar el sistema nervioso. Un científico conocido como Albert Hofmann de este hongo ha obtenido una sustancia conocida como el ácido lisérgico, comúnmente llamado LSD. No sé si ustedes habrán escuchado de esa droga que hizo furor en los años 60, 70 en la población joven, conocido como LSD, que es el ácido lisérgico. Es un poderoso tipo alcaloide que afecta al sistema serotoninérgico. Este cornezuelo o esta droga de unas 2 gotitas se pueden obtener hasta unas 500 a 1000 dosis. Una mínima parte de este ácido LSD puede perdurar unas 12 horas en el cuerpo de una persona. O sea que una persona puede estar viajando sin moverse del lugar, puede estar viajando por todo el planeta durante unas 12 horas. Produce alucinaciones, produce mareos, pérdida, o sea, de la visión, o sea, empieza a ver alucinaciones y puede llegar a ocasionar la muerte. También antiguamente o en la medicina antigua lo utilizaban también para inducir abortos o también para hemorragias, para detener hemorragias de tipo uterinos después del parto. Pero actualmente eso se ha sustituido por sustancias sintéticas, o sea, ya no se utiliza ese tipo de medicamento como un medicamento. Generalmente esta espora del hongo viene y ataca a la planta cuando está en flor. Y cae la espora en la flor, desarrolla un intenso micelio y toma esa forma como de un clavito que ustedes pueden ver ya el hongo ya desarrollado. También le dan el nombre de tizón, que es muy común en el trigo, en la avena, en la cebada, como les decía, en los granos. Sobre todo abunda también cuando el año es bastante húmedo y la temperatura es un poco alta. La estructura de este hongo, como les decía, tiene una forma de un clavo de unos cuantos milímetros, de unos 40, 60 milímetros. Tiene un color oscuro, algo parecido a un color brilloso, tienen bastante una tonalidad brillosa, y esto es lo que es el hongo del centeno. De este hongo se obtienen, como les decía, es bastante tóxico y bastante peligroso. Generalmente, cuando las personas consumen este hongo, digamos, hacen la cosecha del trigo, y si este trigo lo muelen y va este hongo, entonces y preparan el pan, lo consumen las personas. Entonces este hongo no se destruye. El hongo se destruye ya con la cocción, pero la toxina del hongo queda. Siempre la toxina queda ya infectando a la harina, infectando ya
al pan. Lo mismo sucede si los animales consumen este heno y está consigo el hongo, entonces este hongo va a afectar al animal que lo consuma. Y si el animal está dando lactancia, igual la toxina de la leche pasa a ser consumida por los terneros y esto también le puede ocasionar varios daños a los terneros y también a la madre, en este caso a la vaca. Ahí pueden apreciar lo que es ese hongo, es diminuto casi, y el daño que ocasiona. Ahí tenemos que de este hongo se obtienen alcaloides, conocido alcaloides del cornezuelo del centeno. Puede producir intoxicación e incluso la muerte. Destruye los vasos sanguíneos, puede producir un tipo de gangrena y produce la enfermedad del fuego, como lo llaman en otros países, ya, o el fuego de San Antonio, etcétera. Ya, aquí como pueden ver los ácidos que contiene, las amidas simples, el ácido lisérgico, la dietilamina del ácido lisérgico, la droga LSD, la ergovina, el lisergol, lisurida, el ergotrilo, metilsérgida, metergolina, pergolina. Entonces, como pueden ustedes apreciar, de este hongo se sintetizan ¿Por qué hablas? A mis espaldas, me dijo. bien. Vamos a continuar un ratito. Pero ya están entrando todos. Bien, continuamos entonces. Acá pueden ver algunos efectos. Se puede producir infecciones uterinas, puede afectar el corazón, puede producir depresiones, afecta el sistema nervioso, produce delirios, ¿ya?
no pueden vocalizar normalmente las palabras, o sea que es un alucinógeno bastante potente, bastante potente. Obviamente que estas sustancias están controladas, ¿no? Son sustancias controladas, pero son de origen vegetal. Eso sería lo relacionado con el hongo del centeno, conocido como Clavices purpurea. Bien, continuamos. ¿Alguna pregunta? ¿No hay más preguntas? Una pregunta, ingeniero. A ver, por favor. Sobre Pero ese háblame hongo, fuerte porque no lo escucho bien. A ver, lo escucho. ahora, ¿me escucha? A ver, no, está entrecortado su micrófono. Sobre ese hongo le preguntaba si, ¿qué pasa, digamos, en caso de que lo cuezan a altas temperaturas, digamos, como por ejemplo el pan? Igual queda la toxina, decía. Exactamente, exactamente. O sea, generalmente sucede casi con la mayoría de los hongos, ¿ya? La toxina que tiene el hongo no se destruye, se mantiene la toxina, ¿ya? Entonces yo puedo destruir el hongo, lo puedo quemar, lo puedo, uh, digamos, someterlo a una temperatura, entonces el hongo lo puedo destruir. Pero las toxinas que segregan quedan en la sustancia, se contaminan ya la sustancia. Ya más adelante ya vamos a hablar sobre lo que es la toxicidad de los hongos, ¿no? Y los diferentes problemas que también ocasionan los hongos tóxicos. No todos los hongos son tóxicos, ¿no? Solamente hay hongos que sí son altamente peligrosos. Por ejemplo, el problema de los hongos, para consumir un hongo hay que saber qué clase de hongo es. Porque hay personas que consumen el hongo y no les sucede nada, pero hay otras personas que consumen el mismo hongo y se intoxican. Entonces, depende mucho del metabolismo de cada persona también. Entonces, con los hongos siempre hay que tener mucho cuidado, de no consumir cualquier hongo, ¿no? Hay que estar, digamos, con certeza de que son hongos comestibles, ¿ya? Si usted consume el champiñón, consúmalo en latas. Yo recomiendo que lo compren en las latas, ¿no? Porque ya es más seguro. Pero otro hongo que ustedes no conozcan y vean que son muy llamativos, van a tener mucho cuidado. Van a tener mucho cuidado con el consumo de los hongos. No cualquier hongo se puede consumir. No cualquier, hay que conocerlos muy bien para saber qué hongo se puede consumir. Bien, aquí tenemos otros hongos con los ascomicetes, otro tipo de hongos ascomicetes. Aquí tenemos este que se llama Pezzisalis, este hongo que se llama Pezzisalis, que la morchella, y tenemos las tuberales, que estos son otro tipo de hongos conocidos como trufas. Vamos a hablar de las Pezzisalis. Ahí pueden ver sus ascas con sus respectivas ascoesporas. ¿Bien? Y todas esas ascas, todo ese conjunto de ascas le dan esa forma al hongo, a este tipo de hongo, ¿ya? Que está formado por ascas. El cuerpo fructífero recibe el nombre de apotecio. Entonces, toda esta parte de su cuerpo, de la estructura del hongo, le dan el nombre de apotecio. Y obviamente que está formado por ascas, Y esas ascas también tienen una apertura que le permite salir a las esporas que reciben el nombre de opérculo.
Este hongo tiene la forma también de una copita, de una forma de una copa. Tiene un pequeño tallito, un pedicelo corto. Y acá dentro del hongo encontramos gran cantidad de ascas. Y cada asca contiene 8 ascoesporas. Me libera 8 ascoesporas. El hongo en sí puede llegar a medir unos 10 centímetros de largo. El pedicelo, como les decía, su tallito es corto, un poquito grueso. La parte superior del hongo se encuentra arrugada, de esa estructura, esa forma arrugada, que es lo que lo caracteriza a este tipo de hongo. Y su forma de reproducción sexual es también de tipo oogámica. También tiene tipo de reproducción asexual. Eso sería lo relacionado con este tipo de hongos. Luego tenemos este tipo de hongos llamadas trufas, de la orden tuberales. Estas son trufas. Estos son hongos muy apreciados en el arte de la culinaria. Estos hongos se desarrollan generalmente en los bosques. Este tipo de hongos, generalmente un kilo de estos hongos en el mercado debe estar alrededor de unos $500, $600. Son muy apetitosos en la parte de la culinaria. Tienen el tamaño de más o menos de un huevo de gallina. Y como ustedes pueden apreciarlo, tiene una estructura negra en la parte externa y la parte interna es carnosa. Una parte carnosa, obviamente, que esa parte carnosa está compuesta por hifas y por ascas. Entonces, que le dan esa estructura, esa forma al hongo. Generalmente, como les decía, es común encontrarlos en los bosques húmedos y que más o menos tienen el tamaño de una gallina. Hay personas que se dedican al cultivo solamente de este tipo de hongos, que obviamente en el mercado tienen un buen precio. Generalmente este tipo de hongo tiene unos pequeños poros, unas aberturas, unos opérculos que se abren y permiten la salida de las esporas, de las ascoesporas, para que así nuevamente continúen reproduciéndose este tipo de hongos. También reciben el nombre de trufas comestibles. Y como les decía, son muy apetitosos, son hongos muy apreciados en la industria culinaria. Bien, ¿alguna pregunta? Como les decía, como ven, no todos los hongos son malos, ¿no? Ahí pueden ver ese tipo de hongos que son bastante común, generalmente encontrarlos en los bosques. ¿Alguna pregunta? No. Perdón, me lo repite la pregunta, un poquito más cerca del micrófono. Sí, obviamente sí, son terrestres, generalmente donde hay bastante materia orgánica, bastante follaje, digamos, que cae de los árboles. Entonces, si hay una buena humedad y una buena temperatura, este hongo crece. Pero mayormente acá en América Latina no es muy conocido este tipo de hongo, sobre todo en la parte europea, donde mayormente lo consumen y lo cultivan también, ¿ya? Pero también se puede se puede reproducir en nuestros bosques. Lamentablemente parece que no hay mucha información sobre este tipo de hongos, por eso no lo cultivan. Bien.
Bien, entramos a otro tipo de hongos conocidos como basidiomicetes. Los basidiomicetes, también conocidos como hongos de sombrero. Conocidos como hongos de sombrero, son hongos de zonas húmedas, zonas templadas. Tienen diferentes colores variados. Como les decía, reciben el nombre de hongos de sombrero. Y ahí tenemos un ejemplo de este hongo llamado Lepiota cretácea. Es una Lepiota cretácea. Obviamente que la estructura del hongo está formado por hifas. Todos ustedes pueden ver la masa de hifas que me forman al hongo. Entonces, aquí tenemos el sombrerito, que es aterciopelado, que se recibe el nombre de pileo. Este sombrerito puede tener varios colores, a veces colores muy intensos, muy llamativos. Debajo del sombrerito encontramos una serie de láminas, unas divisiones, y dentro de esas láminas se encuentran los basidios. Aquí interiormente se forman los basidios, que son sus órganos de reproducción. Tenemos una parte de la medida que el hongo ha crecido, se ha desgarrado y aquí queda un anillo, recibe el nombre de anillo. Aquí tenemos un pie, que es el que viene a ser el tallito, recibe el nombre de pedicelo. Esta parte basal, que es más ancha, recibe el nombre de volva. Y ahí pueden ver las hifas que se ramifican en el suelo o en el extracto orgánico, y todo el conjunto de hifas, ustedes ya saben que se llama micelio. Ahí pueden ustedes ver lo que es el basidio. Este basidio me va a producir 4 basidiosporas. De cada basidio me forma 4 basidiosporas. Y llega el momento en que estas basidiosporas se liberan. Hay otro tipo de hongo, basidiomicete, que cuando empieza a liberar las basidiosporas, el sombrerito se empieza a contraer hacia arriba, se empieza a enrollarse hacia arriba y permite que salgan las basidiosporas. Va eliminando una sustancia oscura y más o menos mucílago, algo así como si tuviese un pequeño gel, y de ahí libera los cientos de miles de esporas, de basidiosporas. Entonces, estas basidiosporas se forman dentro de las laminillas que protegen al sombrero, que está formado el sombrero. Acá en la cara inferior hay una tela protectora, un tejido protector llamado himenio. Cuando ya las esporas están para ser liberadas, esta telita protectora o himenio se rompe y obviamente permite la salida de las basidiosporas. ¿Esto sería parte de su reproducción asexual? Sí, ya vamos a hablar sobre el tipo de la reproducción. La reproducción de este tipo de hongos se da también de una forma asexual. Las esporas se liberan, caen al suelo, al sustrato orgánico, empiezan a germinar las esporas, desarrollan hifas, desarrolla su gran micelio y de ahí se va formando un nuevo hongo, se va formando una nueva estructura de planta con un nuevo hongo.
También puede producir, sus hifas puede producir una serie de yemas y de esas yemas se va a formar, acá se forman en las hifas, se forman las yemitas y de esas yemitas nuevamente puede crecer un nuevo hongo. Y ese sería un tipo de reproducción vegetativa, un tipo de reproducción asexual. Esta parte del sombrero que se llama pileo es una estructura globosa, lisa y sedosa. Y en su cara inferior, como les decía, se encuentran las laminillas. Las laminillas. Y dentro de este tipo de hongos basidiomycetes, tenemos como ejemplo lo que son la orden uredinales, que conocimos como las rollas. Este es otro tipo de hongo basidiomycete que ataca también a la caña, a los cereales, a todos los granos, muy aparte a los granos, que son las rollas. También se encuentran en las pasturas, también atacan a los granos, las pasturas. Y este tipo de hongos pueden tener diferentes colores. Unos son blancos, otros son amarillos, otros son una tonalidad roja. Acá forman unas fústulas, unas pequeñas protuberancias llamadas fústulas. Entonces, como pueden ver, generalmente atacan a los cereales. Es muy común encontrarlo en el maíz también, en la caña de azúcar, etc. Entonces, como ejemplo, tenemos de las rollas, tenemos esta que se llama la Pulcinia graminis, que es conocida como la roya del trigo. Muy común encontrarla en el cultivo del trigo, también del maíz y de los granos. Este tipo de hongo, como pueden apreciar, ataca a las hojas, ataca al tallo y ataca en este caso, a las espigas. Aquí lo pueden ver de un color negro, acá un color rojizo, parduzco. Y bien, vamos a hablar sobre cómo se reproduce este tipo de hongo, conocido como la Pulcinia graminis, que también es un ascomycete. Este tiene un ciclo de reproducción muy interesante porque generalmente tiene cuatro generaciones de esporas. O sea, tiene 4 generaciones diferentes que forman esporas. Partimos que hay una planta común que se llama gracejo. Esa planta es una maleza que generalmente crece en los cultivos y generalmente en esa planta de agracejo, sobre todo en sus hojas, se depositan las basidiosporas. Me parece que la planta tiene alguna sustancia azucarada que le atrae, que le permite que este hongo se reproduzca rápidamente en esta planta de agracejo. Las esporas, o en este caso las basidiosporas, caen en la planta de agracejo y me forma unas manchas rojas. Y si esas manchas rojas las vemos en microscopio, son las fústulas que tienen esa estructura. Acá en este tipo de estructura me va a formar esporangios. Me forma esporangios y estos esporangios me liberan esporas. Entonces aquí esas esporas se liberan. Estas esporas se liberan del esporangio y estas esporas
también encontramos del tipo de reproducción sexual. Acá tenemos esporas, vamos a llamarlas pues, esporas positivas, y aquí en otro esporangio encontramos hifas receptoras, que obviamente tienen núcleos negativos. Entonces, estas esporas vienen en busca de las hifas, receptoras, y se fusionan, se encuentran sus dos núcleos. Ahí pueden ver sus dos núcleos. Así la hifa sigue creciendo y sale al otro extremo de la hoja, o sea, de la epidermis, si quieren llamarla epidermis superior, pasa a la epidermis inferior. Y en la epidermis inferior se forma una serie de cadenitas llamadas escidios. Estas cadenitas llamadas escidios que me van a producir escidiosporas. Entonces ahí ya tenemos una primera generación de esporas. Ahí dice, ahí vean el número 1, ¿no? Entonces me forma escidios y ese escidio me forma escidiosporas. Estas escidiosporas se liberan y me van a afectar al cultivo. Generalmente van y caen en las hojas de la planta, en el caso de las hojas del maíz o del trigo, de la cebada, van y estas esporas caen en la hoja de la planta. Y en la hoja de la planta, obviamente que estas esporas que están con dos núcleos sexuales van a germinar y me van a formar una estructura en las hojas, unas manchas en las hojas que me producen uredóforos. Y esos uredóforos me van a formar una segunda generación de esporas que se llaman uredosporas. Y estas uredosporas se liberan y van y afectan al tallo de la planta. O sea, de la hoja pasan al tallo de la planta. Y en el tallo de la planta lo infectan y van a desarrollar un cuerpo fructífero llamado uredóforo. Y aquí ya, en este cuerpo se llama teliosóforo o teleosoro. Generalmente se le da el nombre de teliosóforo. Y ese teliosóforo obviamente que va a dividirse sus núcleos y me va a formar teliosporas. Y de esas teliosporas, al germinar la teliospora, me va a formar basidio. Me forma un basidio. Me forma el basidio y de ese basidio me forma 4 basidiosporas. Y esas basidiosporas son las que se liberan y nuevamente van y caen en la planta de agracejo y así continúa el proceso sexual. Entonces, como ustedes pueden apreciar, aquí tenemos 4 generaciones alternas de esporas. Y por eso que a veces se hace medio difícil controlar a los hongos porque atacan en diferentes formas y en diferentes temporadas. Entonces, como pueden ver, han atacado las hojas, y atacan al tallo y obviamente que van a atacar después al fruto, en este caso a la mazorca o a la espiga de trigo. Bien, ¿alguna pregunta con relación a este tipo de hongo? Bueno, continuamos con otro tipo de hongo, Basidiomycete, llamado los carbones en el maíz
y este hongo se conoce como Ustilagomaidis. Ustilagomaidis. De la orden Ustilaginales, conocidos como carbones. Son hongos parásitos que generalmente atacan a todas las plantas que tienen flores, especialmente a los cereales, como es el caso del trigo, de la avena, del centeno, la cebada, el maíz, la caña, etcétera, etcétera. Como pueden apreciar, el hongo tiene un cuerpo fructífero definido y produce teliosporas. Obviamente que esas teliosporas provienen de un basidio septado. Las teliosporas tienen una coloración negra y le dan esa estructura, esa forma de como si fuese un cáncer que se encuentra en la mazorca, en este caso del maíz. Como en el caso del Ustilagomaidis, como ustedes pueden apreciar ahí en la diapositiva, ataca directamente a la mazorca del maíz, produciendo grandes tumores y le dan una coloración negra, una masa negra que se forma en toda la superficie del maíz, o en este caso de la mazorca. Igual produce basidios con 4 basidiosporas, que esas basidiosporas son liberadas y nuevamente van a contaminar a nuevas plantas o a nuevas mazorcas. Generalmente las esporas son transportadas por el aire, también por los insectos, que generalmente van y esas esporas caen muy cerca en la base de la hoja, muy cerca donde está la flor y donde se va a formar la futura mazorca. Entonces, por eso es que ahí ataca frecuentemente este tipo de hongo al cultivo de los maíz, de los cereales. Ahí pueden apreciar el ciclo de reproducción de los carbones, del Ustilagomaidis, ¿ya? Generalmente ahí tenemos las basidiosporas. Esas basidiosporas vienen y atacan, en este caso, a la hoja. Están en la hoja también, o también pueden caer en la base de la hoja, porque aquí en la base de la hoja entonces se encuentra la flor. Esta es la espiga que tiene la flor masculina y aquí en la base encontramos la flor femenina, que son las que me fecundan a la flor femenina y se produce la mazorca, ¿no? Y ahí tienen el desarrollo de la basidiospora, desarrolla su micelio, tiene hifas perforantes, produce austorios, chupan todo el contenido de la célula. Ahí pueden ver las manchas en la hoja, la arrugan a la hoja. Acá también las esporas están atacando los granos de la mazorca, producen esas agallas, esos tumores negros, y también de ahí se forman los basidios con sus basidiosporas, y esas esporas van a germinar y nuevamente desarrollan basidios, y esos basidios me liberan basidiosporas, y así continúa el ciclo de reproducción de los basidiomicetes. Luego tenemos otro tipo de hongos conocidos como setas, pertenece a la orden Agaricales. Ahí pueden ver ese tipo de hongos con sombrerito. También tiene la manita muscaria, es un hongo muy llamativo, pero también es un hongo muy peligroso.
Producen un cuerpo fructífero definido con un pedicelo y una sombrillita, un sombrerito, que es el himenio. Que tiene diferentes colores. También podemos ver en la parte inferior las laminillas donde se van a producir las esporas o las basidiosporas. Aquí en la parte inferior están las laminillas. También de ahí se forman las basidiosporas. Son hongos saprófitos, se encuentran en el suelo y donde hay gran cantidad de materia orgánica o donde hay troncos podridos es común encontrarlos. Son parásitos que realmente también atacan a las raíces de los árboles y también en cualquier parte de la planta pueden vivir. Entonces, este tipo de hongos son conocidos como altamente tóxicos. Son altamente tóxicos, tienen un color muy llamativo y son hongos, están dentro del grupo de los hongos venenosos. Dentro del grupo de los hongos venenosos. Igual, producen basidios esporas y igual se reproducen esporas. Apaguen sus audios. Ahí podemos ver este tipo de setas que son venenosas. Ahí tenemos el tipo de hongo que es venenoso, el Cortinarius orellanus. Otro tipo de hongo venenoso. Disculpe que lo interrumpa, pero hay un audio encendido y no se le escucha. Ya, por favor, sus micrófonos lo apagan. Aquí tenemos este tipo de hongos, Basidiomycetes, setas de Basidiomycetes que son venenosos. Tenemos el Cortinarius orellanus, luego tenemos el Boletus satanas, la Giromitra esculenta. Este es un tipo de hongo gelatinoso, mohoso. Este tipo de hongo se forma una masa gelatinosa, mohosa. Y estos son tipos de hongos venenosos. Bien. Luego tenemos otro tipo de hongos pertenecientes a los Basidiomycetes, que son los conocidos como hongos en cornisa, de la familia Polyporacea y de la orden Agaricales. Su cuerpo fructífero es una cornisa que se desarrolla en el tronco de los árboles. Dentro del hongo desarrolla un intenso micelio vegetativo y la cara inferior de la cornisa presenta unos pequeños poros o aberturas por donde está conectado con las cifras internas y por ahí libera las esporas. Entonces, en la cara inferior, aquí encontramos una serie de poros y por ahí salen o se liberan las basidiosporas. En la parte inferior, de ahí salen las basidiosporas. Este tipo de hongos es muy común encontrarlos en las cortezas de los árboles, en los troncos caídos y también pueden perjudicar a los árboles maderables. O sea, puede ocasionar daños también a la madera. Y son conocidos como hongos de cornisa. Cada año se va fructificando, va formando una nueva cornisa. Entonces, estos hongos, a medida que van creciendo, van desarrollando nuevas cornisas. Generalmente cada cornisas se forman cada año, de una forma anual. Y como les decía, desarrolla un intenso micelio que se arraiga o se fija en la madera y produce unas enzimas
que poco a poco van también destruyendo a la calidad de la madera. Entonces, estos son conocidos como hongos de cornisas, o también les dan el nombre de hongos en pizarras, que es muy común encontrarlos. Aquí tenemos otro tipo de hongos llamados licoperdales, que son vejines, llamados vejines. Y tenemos acá el Cactus abacheri, la Calvatia escipuliformis. Estos son vejines de la familia Lycoperdacea, orden Lycoperdales. Tienen una estructura, su cuerpo fructífero tiene una estructura forma globosa, más anchada en la parte superior y un poco angosta en la parte inferior. Tiene en la parte superior, desarrolla una gleba, que es un tejido más o menos flojo, no es muy compacto, no es muy duro. Y a través de esta gleba se liberan las basidiosporas. Donde dejan pequeñas aberturas, se van formando pequeñas aberturas en la gleba y por ahí se liberan las basidiosporas. Bien, luego tenemos los conocidos hongos imperfectos, conocidos como fungi imperfectos. Estos hongos llamados deuteromicetes o hongos imperfectos. Bien, dejamos ahí por hoy y ya continuamos la próxima clase con lo último, que es la parte de los hongos tóxicos. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, ninguna. Bien, entonces dejamos ahí, nos vemos el día de mañana en laboratorio. Listo, doctor. Hasta luego. Bueno, listo, gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao. Hasta el jueves, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.